un análisis de los diferentes temas de la actualidad nacional, con diferentes voceros, escuchar diferentes puntos de vista, presentar los argumentos. Y precisamente en marzo hemos invitado a diferentes mujeres a nuestro espacio para hablar del rol femenino, el liderazgo desde los diferentes ámbitos de la sociedad, los retos que se enfrentan, pero también en nuestro programa de seguir evaluando cómo está la dinámica política, económica y social. En esta oportunidad tenemos como invitada a Tiziana Policel, quien es segunda vicepresidente de Fede Cámaras. Un gusto recibirle a esta hora en Argumentos. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, también licenciada en Comunicación Social, bueno, parte del gremio. Así es, así es. Y precisamente, bueno, le invitamos porque es representante del sector empresarial, en el sentido de que, bueno, siendo parte de Fede Cámaras, también en otro momento como Consecomercio, siempre ha sido un rostro femenino que ha estado allí en la parte empresarial y quizás de entrada me gustaría saber cómo ve ese cambio. Quizás hace años, cuando venía desde muy joven, ha estado en la parte empresarial con su familia, pero cómo vio o los cambios que observa hoy en ese inicio de la mujer empresaria a la actualidad y los retos que siguen existiendo. Bueno, en realidad sí ha habido cambios y evidentemente se reflejan en justamente la participación de la mujer en los gremios empresariales. El cambio también viene dado porque hemos tenido una historia muy interesante en cuanto a reivindicaciones de la mujer. Estamos hablando de la época, por ejemplo, de Mercedes Pulido de Briceño, que fue propulsora de un cambio en el Código Civil que de alguna manera fue como un punto de partida en esas nuevas reivindicaciones de la mujer. Y eso es lo que nos coloca en una posición interesantísima dentro de las estadísticas. No estamos en ninguno de los dos extremos. Hay un extremo que es Japón, en donde los niveles de masculinidad son altos, y quizás el modelo, vamos a decirlo así, quienes tienen las mejores estadísticas, pudiéramos decir que está Bélgica. Nosotros estamos en el centro de esa estadística. Quiere decir que hemos recorrido la mitad del camino, pero nos falta la otra mitad. Entonces, evidentemente, como siempre digo, siempre que siga siendo noticia que una mujer alcanza una posición determinada, quiere decir que todavía nos falta algo por hacer, porque eso no debería ser noticia. Pero sí ha habido cambios interesantes en Venezuela. La participación de la mujer en los gremios ha ido creciendo mucho, varía de acuerdo a los gremios, a los sectores. Entonces vemos, por ejemplo, que en el sector comercio la participación es mayoritaria, mientras que hay otros sectores, bueno, que tiende a ser menor, pero ha ido creciendo. ¿En qué sectores considera que de pronto es menor esa participación? Bueno, probablemente en el sector construcción, en el sector es un poco menor, no digo que no hay. Hay, gracias a Dios, en este momento mujeres en todos los organismos empresariales, pero en el comercio es donde más se nota, porque es una actividad en donde las mujeres tienen mayor participación. Bien, y eso es importante resaltarlo, como dice. En ese sentido también, ¿cómo juegan los que son representantes de estos gremios de alguna forma, no solamente, bueno, colocar posiciones solo por ser mujer, sino de dar esa apertura, de dar ese apoyo y de que las mujeres puedan ser parte, o quizás en otros casos como el construcción, porque bueno, culturalmente quizás no asocias el tema de construcción, trabajo pesado con mujeres, pero el tema de, bueno, que se dé esa apertura y las posibilidades a... Bueno, a ver, creo que yo soy un poco contraria al tema de las cuotas. Yo soy de la opinión que uno tiene que alcanzar posiciones por sus competencias y no por su género, ¿no? Entonces, rechazo un poco el tema de las cuotas, aunque admito que a veces es necesario colocarlas porque justamente hay que romper de alguna forma esas barreras. Pero si culturalmente estás acostumbrado a que solo estén hombres. Pero por naturaleza el tema de los cupos lo rechazo un poco porque, bueno, evidentemente no. Yo siento que las mujeres que hemos alcanzado posiciones en el movimiento, en la institucionalidad gremial, ha sido en general por sus competencias, no porque se establezcan cuotas ni mucho menos, sino por sus competencias. Lo que sí, honestamente, a veces he notado de alguna forma una autoexclusión. No me voy a postular porque quizás no voy a poder. Entonces, eso hay que derribar un poco eso, porque también yo digo que esa posición que tiene Venezuela, que justamente tiene la mitad del camino recorrido, es una mitad que se ha logrado gracias a que muchas mujeres han trabajado para ello, pero también porque hay hombres inteligentes. Entonces, porque esto no es de uno, esto es de dos, ¿ok? Si tú estás construyendo una familia, tú tienes que entender que el trabajo, ese proyecto es de dos y no puede ser que es que tú me ayudas o no, el proyecto es de los dos. Entonces yo sí he sentido que
no solamente ha habido un cambio en las mujeres, pero también los hombres han entendido. La generación de mi padre era muy diferente a la generación de ahora, de los jóvenes de ahora, que ven en la construcción de familia ese proyecto común. Entonces, yo creo que eso va a ir mejorando y y se va ampliando un poco, porque antes la mujer se limitaba justamente porque sentía que no tenía ese apoyo en casa. No, y que de pronto le iban a decir, tú no porque eres mujer. Tú no porque eres mujer, etcétera, pero también porque decía, bueno, es que yo tengo cosas que hacer en casa que evidentemente no puedo dejar. No, yo lo que estoy observando en los jóvenes de hoy en día, en que cuando deciden construir una familia, entienden que ese proyecto es de los dos y que muchas veces es el hombre el que tiene que hacer funciones que antes se consideraban femeninas y viceversa. Entonces, es cuestión de ir rompiendo eso. Yo, por ejemplo, me desenvuelvo en un sector donde con muchísima satisfacción veo que hay incorporación de mujeres. Yo vendo repuestos para camiones y ya en Venezuela, en las carreteras venezolanas, se ven choferes mujeres de camiones. Y eso, bueno, esa mujer decidió y probablemente tiene un compañero que le ayuda pues, a que ella pueda desarrollar ese trabajo que es tan complejo porque tiene que estar viajando, ¿no? Sí, pero lo importante es eso, que se da esa posibilidad, que se da esa oportunidad, y me gusta lo que mencionabas, que es un tema de ambos, no solamente de parámetros también que de pronto hay que derribar, no solamente del hombre, sino también de la mujer, que es algo que va en compañía, porque muchas veces ahora en el movimiento actual y con el feminismo se trata como que, bueno, solo la mujer, pero no, es un trabajo que va en compañía y que cada quien tiene sus capacidades y cada quien también tiene su área. Lo importante es eso, que se dé la apertura a que esté en esos espacios. Así que eso es bastante relevante. También la parte económica y como decías, bueno, hay mujeres en diferentes espacios, pero todavía quizás con el tema salarial, ¿ves que hay diferencias en eso por ser mujer? Sí, todavía se sienten algunas diferencias en ese sentido, pero también yo ahí digo que tenemos nosotros que analizar muy bien que no sean temas o diferencias que no van tanto en el género, sino en el mercado. Entonces muchas veces mezclamos los dos aspectos y eso no es muy justo. Hay productos, por ejemplo, que el mercado es femenino, entonces bueno, tienen unos precios diferentes y muchas veces también pudiera ocurrir con algunos puestos. En lo que definitivamente tenemos que seguir trabajando es que cuando es el mismo cargo, la misma responsabilidad, las mismas condiciones, debería ser un sueldo igual, debería ser la remuneración igual y creo que todavía esa es esa mitad del camino que todavía nos falta por recorrer. Claro, cada uno de esos factores. ¿Cómo hacer para ir evaluando ese camino que nos queda por recorrer y de alguna forma seguir trabajando, bueno, en avanzar ese caso, como le decías, como de Bélgica, que quizás no es un camino tan largo como el que estaba hace años atrás, pero todavía quedan allí elementos por ir corrigiendo y modificando? Bueno, hay mucho en la educación, o sea, lo que es el acompañamiento a los niños, a las niñas, desde que están en preescolar, empezar un poco a crear esa cultura y luego que las empresas entiendan que esto debe ser parte de sus políticas, ¿okay? Las empresas han ido cambiando, hay algunas que lo han hecho siempre de manera natural. Y bueno, yo he tenido la fortuna de trabajar siempre en lugares donde yo he sentido que eso ha ocurrido de manera natural, pero hay empresas que tienen que trabajar un poco mejor el tema, que tienen que analizar muy bien cuáles son sus políticas internas y eso es un trabajo que se está haciendo. Hay muchísimas empresas que están trabajando en ese sentido. Entonces hay que abordarlo desde diferentes ángulos, ¿no? Pero teniendo siempre cuidado, por lo menos es mi opinión, de no caer en esos excesos, ¿no? En excesos, por ejemplo, de castigar sobremanera algún sueldo, por ejemplo, pasa mucho con los artistas, ¿no? Que de pronto dice, bueno, ¿por qué la actriz masculina, el actor masculino gana más que la actriz femenina? Insisto con el tema del mercado. Si esa producción va dirigida mayoritariamente a mujeres, eso es un tema de mercado. Pero luego hay otro tipo digamos, de remuneraciones que hay que verlas de manera distinta. Yo creo que encasillar todo en un solo modelo no es justo. Cada empresa es diferente, cada cultura es diferente y tampoco debemos nosotros abrumar con el que tenga culturas distintas. Cuando tú vas a Japón, que insisto, ahí sí sientes. O sea, a mí a veces me han preguntado, ¿tú como mujer te has sentido discriminada en Venezuela? Nunca. Yo en Venezuela nunca me he sentido discriminada, pero en cambio cuando me ha tocado viajar y me ha tocado ir a Japón, claro, allí te das cuenta que la mujer pues tiene
tiene muchas desventajas, por decirlo de alguna manera, pero si tú vas a hacer negocios, tú tienes que adaptarte a esa cultura y respetarla, porque no puedes llegar a imponer la tuya, y muchísimo menos en el mundo de los negocios. Entonces eso es algo que nosotras, las mujeres, tenemos que tener claro, y los hombres también. O sea, que dependiendo de la cultura, tú tienes que ver cómo tú te adaptas a eso, porque el que está yendo a hacer negocio eres tú. Entonces tú tienes que respetar esa otra cultura. ¿Cómo ha sido hacer negocios, por ejemplo, en Japón? Bueno, la verdad que fue un choque muy fuerte para mí, tengo que decirlo, porque yo iba como representante de la Cámara de Canidra, de la Cámara Comercial de Autopartes, y cuando me fui a reunir con mi homólogo en Tokio, él no quiso reunirse conmigo en un principio porque yo era mujer. Entonces decía, bueno, yo no me reúno con ella a hablar de este tema. Bueno, tuvo que mediar un poco la gente de la Embajada de Venezuela en Japón. Finalmente lo logramos, pero lo logramos por algo muy gracioso, debo decirlo, que fue que conseguimos un punto común. El señor estaba viendo en ese momento telenovelas venezolanas. Entonces estaba fascinado con las telenovelas venezolanas, y entonces yo pude de alguna manera tener esa entrada allí, ¿no? Pero la reunión se desarrolló con él de espaldas a mí. O sea, hablamos, pero él me daba la espalda. Porque, bueno, era una persona sumamente conservadora, y yo tenía que aceptarlo, porque quien estaba interesada en hacer el negocio era yo. Entonces, eso no me ofendió. Fue un poco impactante, debo decirlo, pero no me ofendió, porque yo sí tenía claro, había sido preparada para eso, yo sí tenía claro que eso fue hace muchos años, y bueno, yo estaba bastante joven, pero habían tenido la prudencia de prepararme para ese choque, y estaba advertida de que eso podía pasar. Claro, sabías el escenario. Y eso Sí. que mencionas es importante, porque no se trata de imponer, sino se trata de realmente evaluar cuáles son las condiciones, evaluar que no todo aplica y no todo es general. Y en el mundo también empresarial y para otros ámbitos aplica ese mismo principio, y que es importante, bueno, a la hora de cuando uno comunica una idea, y a la hora también de cuando se exigen esas condiciones tanto para la mujer. Nos corresponde ir a la pausa. Al regreso seguimos conversando con Tiziana Policel, segunda vicepresidente de Fede Cámaras, hablando de cómo es la figura femenina en el ámbito empresarial. Ya venimos.